lo tenemos acá. Senador, ¿me escucha? ¿Todo? Sí, hola, hola. ¿Cómo estamos, senador? Buenas noches. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, Eh, aquí, qué gusto de verlo por acá. Gracias, igualmente, escuchando que tienes ahí unos temitas ahí con Facebook. Sí, ya, lo de siempre, lo usual. La censura es lo de hoy, senador, lo de hoy. Sí, bueno, dinos a nosotros que el día de hoy ya nos Justamente. notificaron. A ver, Estamos vamos con oficialmente eso. censurados. O sea, oficialmente ustedes, yo no, pero ustedes no pueden decir cártel inmobiliario. Sí, sí podemos decir, ¿Cómo está la cosa? pero no podemos asociar a quien ya sabes quién, que quiere tener más poder para, para hacer sus negocios en la Ciudad de México. No lo podemos asociar con el cártel inmobiliario, lo cual es verdaderamente absurdo porque no lo asociamos nosotros, se asoció él mismo, no fue una sociedad o asociación que hicimos nosotros, que se nos ocurrió, que inventamos algo, no, está perfectamente probado que en su administración hay 5 funcionarios que han sido ya se les giró orden de aprehensión. Está comprobado que en su administración hubo 40 edificios que se hicieron de manera irregular, que tuvieron más de 66 pisos de más, o sea, como 250 departamentos de más. Y eso no lo inventamos nosotros, no lo inventé yo, no lo inventó Morena. Eso es un hecho, es una realidad. Se pueden identificar uno por uno esos edificios, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para que la gente sepa que no es que fue un invento nuestro, que más bien es un modo de llevar la administración pública para cometer hechos que afectan a mucha gente, porque además no es ninguna gracia. O sea, ¿quiénes son afectados? Digamos que hay 3 tipos de afectación. Una afectación, quien compró de buena fe y que no puede escriturar, o que no puede vender, o que tiene una escritura a medias. ¿Por qué? Pues porque esos departamentos de más que se compraron, eh, pues no estaban permitidos, entonces tienen problemas de escrituración. ¿Qué otra afectación hay? Pues los vecinos de la zona, que gracias a que hubo más departamentos de los autorizados, pues tienen problemas de agua, tienen problemas de movilidad, tienen problemas de más basura. Y habrá otra afectación mayor para vecinos de otras zonas de la ciudad que pueden sufrir lo mismo. O sea, porque no solo es un tema de que nos violenta nuestra libertad de expresión, también violentan el derecho a la información de los ciudadanos. Imagínate, Meme, que en un proceso electoral, a media campaña, a 5 semanas de una elección tan importante, la gente no pueda saber quiénes son los que compiten, qué hicieron cuando fueron servidores públicos, qué cosas buenas y qué cosas malas hicieron. O sea, eso es lo que están violentando, el derecho de los ciudadanos a informarse de quienes quieren su voto. Entonces es una aberración completa del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es un contrasentido y además en una ciudad de libertades, donde hemos avanzado en la Ciudad de México por ejemplo, los derechos de la mujer de decidir sobre su cuerpo, los derechos de las comunidades LGBT, o sea, todos los derechos que se han conquistado en esta ciudad, pues de repente esta gente de la derecha que no le gusta que salga la verdad nunca, que siempre históricamente han querido coartar estas libertades y decir las cosas que solo que les conviene y no informar abiertamente a la sociedad, pues hoy nos dicen no pueden asociar a este personaje
con este hecho que, insisto, no lo inventamos nosotros. Hay órdenes de aprehensión, hay carpetas de investigación. Bueno, ya hay departamentos que regresaron, algunos funcionarios de Benito Juárez, o sea, tan existen que ya uno de estas personas que fue procesada regresó a departamentos como parte de enmendar el daño. O sea, y el Instituto Electoral le hace el juego a este candidato para que no podamos decir abiertamente las cosas, pero bueno, la mayoría de la gente sabe de qué estamos hablando, de quién estamos hablando, y pues yo nada más seré cuidadoso de las palabras que utilice porque ya me notificaron hace un poco menos de una hora. Ahora, senador, ahora sí que voy a empezar a revelar mis experiencias personales, pero justamente hoy tenía una discusión ahí con algunos vecinos de la Benito Juárez que podrían ser afectados del cártel inmobiliario e insisten en defender a Taboada, ¿no? Diciendo que los permisos los otorga el gobierno de la Ciudad de México, que todo fue culpa de Claudia, que todo fue culpa ahora de Martí Batres, y hay una resistencia de algunas personas en ver las dimensiones de lo que significa el cártel inmobiliario, que ya ni siquiera es un tema exclusivo de la Benito Juárez, que ya se ha importado este modelo a otras alcaldías e incluso a otras ciudades. ¿A qué se lo atribuye? Bueno, hay mucho clasismo, hay mala información, hay gente eh, que todo lo que suene a la cuarta transformación no les gusta, insisto, por clasismo, y también por falta de información, por falta de poder escuchar otras voces y de no querer abrir los ojos. Nada más a esa gente le digo, a ver, porque además en el debate salió el tema y mentirosamente Taboada dijo las factibilidades de agua las da el sistema de aguas. Bueno, eso no fue una mentira, pero la mentira es que si bien las factibilidades de agua las da el sistema de aguas, por ejemplo, para un edificio de 4 pisos, el sistema de aguas dice, pues sí, sí alcanza el agua para 4 pisos más. Pero resulta que si ese edificio hicieron 6 pisos, en lugar de 4, pues ya es el 50% más. Entonces, el sistema de aguas no da la factibilidad para 6 pisos, da la factibilidad para 4 pisos. O sea, para los departamentos en 4 pisos, no para que haya un edificio de 6 pisos. Esa es la mentira. Claro que los usos de suelo, por ejemplo, sí son que se pueda construir un edificio. Eso no estamos diciendo que no. El asunto es que en toda esta forma de hacer las cosas de manera ilegal, lo que hicieron es construir más pisos de los permitidos. Entonces, esa es la mentira que dicen. Es que las factibilidades las da el gobierno de la ciudad, sí, sí las da el gobierno de la ciudad, pero las da para determinado número de departamentos, para determinado número de pisos. Cuando de manera ilegal hacen más pisos, pues ya la ecuación se rompe. Cuando el uso del suelo sí es para un edificio de X número de pisos, pero se construyen más, pues obviamente se rompe pues el equilibrio urbano que tiene que haber en las distintas zonas. Esa es la mentira. La mayoría de los edificios que se hicieron en este modelo no es de que no hayan tenido permiso, es que se excedieron de los permisos. O sea, es como si, para que me entiendan más fácil, es como si dijeran, oye, ¿por qué yo no cometí ninguna infracción? Porque yo agarré mi coche y pues iba a 150 kilómetros por hora. El coche da para ir a 150 kilómetros por hora. ¿Para qué diseñan un coche que puede ir a 150 kilómetros por hora? Pues sí, pero el reglamento de tránsito en la zona donde ibas decía que podías ir a 80. Entonces, esa es la infracción. No es de que no podías agarrar un coche, no es de que no pudieras acelerar. Sí puedes agarrar un coche, sí puedes acelerar, pero hasta 80 kilómetros por hora, no hasta 150. Por lo que hicieron estas autoridades corruptas fue ir a 150 kilómetros cuando solo era permitido ir a 80, así de fácil. Espero que con el ejemplo quede más claro. Y eso lo hicieron no en uno ni en dos, en 130 edificios.
y la diferencia de pisos de los que se iban a haber construido a los que se construyeron fueron 268 pisos de más. Se calculan más de 1,000 departamentos de más. 1,000 departamentos, supongamos que en promedio hay 4 personas por departamento, pues en esos edificios hay 4,000 personas más, 4,000 personas más de las que debería de haber, 4,000 personas más que gastan agua, que generan basura, que tienen auto, que gastan electricidad, pues eso afecta a una zona. Eso afecta a una zona. Para planear, por ejemplo, un edificio, la Comisión Federal de Electricidad pues pone el cableado para X número de departamentos. Si hay más departamentos, pues ya ese cableado pues ya luego es insuficiente y por eso luego tienen problemas de luz y entonces le dicen, no, es que el problema de luz es de la Comisión Federal de Electricidad, de manera mentirosa, porque pues sí, el servicio de luz lo tiene que dar la Comisión Federal de Electricidad, pero si la Comisión Federal de Electricidad hace una planeación para X número de departamentos y resultan más, pues obviamente ya no funciona de la misma manera el suministro de electricidad. O sea, sí es un asunto muy serio, ¿no? Como para que estos corruptos anden haciéndolo como, ay, no pasó nada, fue una gracia. No, no fue una gracia, es una desgracia para miles de familias. Vamos a empezar a documentar cómo en algunos desarrollos los vecinos de enfrente no tienen agua. Entonces, para el desarrollo hay hasta albercas y para los vecinos de enfrente no hay agua. Ah, eso sí, en su narrativa es qué barbaridad, no hay agua en la ciudad, el gobierno de la ciudad no hace nada. No, sus corruptelas son las que afectan en eso. ¿Y qué queremos decir nosotros? Y eso lo vamos a decir colonia por colonia de la Ciudad de México. Aguas, porque si llegan estos a dar el paso que quieren dar, muchas de estas colonias, muchas colonias de la Ciudad de México que son unifamiliares van a empezar a ver cómo se caen las casas y levantan edificios por todos lados. Y si no me creen, los que nos están oyendo que viven en otras alcaldías, pues este fin de semana que se vayan a dar un paseo por la Narvarte, por la Nápoles, por la del Valle, que eran colonias tradicionalmente de casas unifamiliares. Pues vean cuántas casas quedan y cuántos edificios hay, para que se den cuenta que esto no es mentira, no es un invento de Morena, es una realidad, es una verdad. Ocurre, está ocurriendo, y si estos se siguen empoderando, pues seguirá ocurriendo y generará todos los problemas que estamos viendo en muchas zonas donde ya han hecho de este modus operandi pues forma de gobernar. Senador, sobre eso, obviamente, el segundo debate por la Ciudad de México se abordó mucho el tema, ¿no? Recuerdo a Clara decir pues que Taboada quería, ¿no? Privatizar hasta el agua, que era el negocio, lo que buscaban privatizar el agua. Y ahí empiezan a contrastar los proyectos de ciudad del PRIAN con Taboada y el de Clara Brugada y el de Morena, el de la coalición que abandera las encuestas. ¿Cuáles serían para usted las diferencias más claras? Quizás para explicárselo a la audiencia, que algunos podrían vernos y decir que quizás aún no entienden cuál es el plan de Clara y que queda muy claro quizás cuál es el plan de Taboada, pensando en aquellos que todavía podrían estar creyendo en Taboada, en estas mentiras que han repetido constantemente. ¿Cuáles serían las diferencias de los proyectos? ¿Qué es lo que busca Clara? ¿Qué es lo que se busca con Morena en la Ciudad de México? Bueno, nada más hago una pequeña precisión a tu comentario. Sí. No lo dijo Clara, lo dijo Taboada. Bueno, lo O confirmó, sea, sí. Taboada ha declarado inversión privada para el agua. ¿Qué es inversión privada para el agua? Pues privatizar. O sea, lo dicen cuidándose para no utilizar la palabra privatización, pero cuando dice inversión privada para el agua, pues eso es privatizar. ¿O qué? ¿Un privado le va a meter dinero a la inversión de agua para qué? Como hermanita de la caridad. Pues no, si hay inversión privada, se privatiza. Y a quien cobra el agua es el privado. Y aquí no quiero satanizar inversiones privadas en estos temas, pero hay que ver los ejemplos que se dan. Un saludo a toda la gente que nos ve, por ejemplo, en Querétaro. En Querétaro el agua es privada
y pregúntenle a la gente de Querétaro cómo está sufriendo. En Saltillo el agua es privada y pregúntenle cómo está sufriendo. En Puebla, capital, es privada. O sea, curiosamente, en estados o municipios donde gobiernan ellos han privatizado. Pero dijo otra cosa Taboada también muy delicada, y lo dijo en el debate. Dijo endeudar. O sea, esta ciudad ha manejado su deuda de manera bastante razonable. Es más, Claudia Sheinbaum bajó la deuda de la ciudad. ¿Y cuál es la lógica siempre de los panistas? Endeudar. ¿Y qué significa endeudar? Pues significa que le generan a las nuevas generaciones un problema porque el recurso que hay, el recurso público que hay, pues no va a alcanzar para nuevas obras, sino es para pagar la deuda que se va generando. Y eso otra vez, no lo dijo Clara, no lo está diciendo César Cravioto, lo dijo Taboada y lo dijo en el debate. Vamos a utilizar deuda para el tema del agua. Bueno, ese esquema ya está claro que no funcionó. Eso hicieron los priistas por muchos años, eso hicieron los panistas por muchos años, por eso tenemos deudas como la del Fobaproa, pues que generaciones y generaciones siguen pagando. No se ve, pero creo que este año fueron más de 70,000 millones de pesos. Imagínate lo que se puede hacer con 70,000 millones de pesos que hoy no se pueden utilizar porque se etiquetan para deuda, y así años por año. El Fobaproa fue en el 98, o sea, llevamos 25 años después del Fobaproa y seguimos pagándolo, y sigue habiendo generaciones de mexicanos que no pueden acceder a ciertos servicios, que no pueden acceder a cierta inversión pública porque una parte del presupuesto pues está etiquetado para pagar la deuda. Ya sabemos que incrementar las deudas no es la solución, que nada más estamos hipotecando el futuro de las nuevas generaciones. Y así lo soltó Tahuada. Yo voy a endeudar para hacer agua. Entonces, privatizar y endeudar. ¿Qué diferencias fundamentales hay? Primero, lo, lo público contra lo privado. Eso es muy importante. O sea, Clara defiende lo público. Clara dice, voy a hacer utopías, no se pagan. Taboada dice, y lo dice permanentemente como gobernó, utilizar espacios públicos que se privatizan. ¿Qué es privatizar? Puede ser que siga siendo de la administración el espacio, pero se cobra la entrada. Eso ya es una manera de privatizar, es una manera de cobrarle a los ciudadanos, porque esa lógica de gobernar cuando la gente ya paga impuestos. Si la gente ya paga impuestos y los gobiernos con esos impuestos hacen obras, pues esas obras que hacen deben de ser para el beneficio de todos los habitantes, no para los que pueden pagar el servicio de entrar a un deportivo o algún otro servicio de una autoridad. Entonces, esa parte es fundamental. Lo público contra lo privado. Nosotros apostamos a lo público. Nosotros apostamos a la educación pública, a la salud pública. Otra diferencia, por ejemplo, lo ha dicho Taboada, también lo ha dicho Xochitl. Ah, si no hay lugar en un hospital, lo metemos a un hospital privado. ¿Qué es eso? Pues privatizar. Es con dinero público se paga el hospital privado, que ya todos sabemos lo caro que son los hospitales privados, porque el hospital privado, si lo pagamos con los impuestos, pues no va a costar lo mismo que meter a una persona a una clínica del IMSS o del ISSSTE o de salubridad. Va a costar mucho más, pero lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos. También el tema, por ejemplo, del transporte en la Ciudad de México, también para los que no eh, se han comprado este discurso de Tahuada de que todo está mal en la ciudad, pues que otra vez los amigos que nos escuchan de varias partes del país, a ver si les dicen a sus familiares que viven en la Ciudad de México cómo está el transporte en Guanajuato, que lleva
30 y tantos años gobernado por el PAN, cómo está el transporte en Querétaro, que también ya lleva muchos años gobernado por el PAN, para que la gente que escucha estas narrativas de Taboada de que todo está mal en la ciudad, es un desastre, pues nada más que comparen si en estos estados gobernados por el PAN hay cablebús, hay metrobús, hay tren ligero, hay metro. Pues sí, una ciudad tan grande como la Ciudad de México tiene sus problemas, pero de eso a esa narrativa de Taboada de que todo está mal en la ciudad, se está cayendo a pedazos la ciudad, pues que le pregunten a ver si nuestros amigos de Guanajuato que nos están viendo, nuestros amigos de Querétaro que nos están viendo, les echan una llamadita a sus familiares, amigos que tienen en la Ciudad de México y les platican cómo los gobiernos panistas gobiernan sus estados, porque ese es el modelo que nos quieren poner los panistas aquí, todo privado, todo caro. A ver, a ver si gente que te está oyendo en estos estados, que nos está oyendo en estos estados, me, me pueden contestar. El, el transporte en la ciudad, casi todo el transporte está entre 5 y 7 pesos. Yo les pregunto a los de Querétaro que nos están viendo, a ver si nos te pueden mandar un mensajito, cuánto está el transporte en Querétaro o en Guanajuato o en Yucatán, en estados que gobiernan ellos, en Chihuahua, en estados que gobiernan ellos, y que tanta diversidad de transporte tienen en las grandes ciudades de estos estados, en la ciudad de Querétaro, en la ciudad de León, en la ciudad de Mérida, a ver cuántos medios de transporte tienen, porque aquí hablan como que es un desastre la ciudad, que ha gobernado la izquierda 20 y tantos años la ciudad y que es un desastre. No, comparemos, por ejemplo, la seguridad de Guanajuato con la seguridad de la Ciudad de México. Llevamos el mismo tiempo gobernando la izquierda, la Ciudad de México y la derecha, Guanajuato. ¿Qué es más seguro? ¿La Ciudad de México o Guanajuato? Pero pero lejos es mucho más segura la Ciudad de México que Guanajuato. Entonces, es muy fácil ese discurso de que todo está mal en la ciudad, pero por eso no avanzan en las encuestas, porque la mayoría de la gente dice, bueno, sí puede haber problemas en la ciudad, pero vivimos en una ciudad, a pesar de todos los problemas que tiene la Ciudad de México, una ciudad donde se puede caminar, una ciudad donde está conectada, una ciudad en que hemos mejorado mucho la seguridad, una ciudad donde todos los niños tienen becas. A ver, ¿hay becas para todos los niños en Guanajuato? Niños de preescolar, primaria y secundaria. Les pregunto, ¿hay becas para todos los niños de Querétaro, de preescolar, primaria y secundaria? ¿Hay becas para todos los niños de Yucatán? ¿Verdad que no? Entonces, pues sí son diferencias importantes que no la quieren decir, que no quieren, que aquí dicen que todo está muy mal, pero en realidad hemos avanzado mucho en la Ciudad de México. Senador, para darle conclusión, y yo le agradezco mucho la visita, solamente en contraste, ¿cómo está viendo este periodo de campañas? Estamos acercándonos al 2 de junio, están evidentemente los proyectos de la 4T Morena en la presidencia con la doctora Claudia Sheinbaum y también con Clara en la Ciudad de México y con demás candidatos en 9 entidades en total para gubernaturas y más de 20,000 cargos, elección popular. ¿Cómo lo ve desde su lugar en el Senado, desde su participación en las campañas como morenista? ¿En dónde están las áreas de oportunidad, incluso para Morena, para convencer a aquellas personas que todavía no han decidido por quién votar? Bueno, la verdad es que las encuestas son muy alentadoras. La diferencia que tiene Claudia Sheinbaum sobre Xochitl, pues ya es como para que los panistas y los priistas hagan una reflexión de qué van a hacer con su derrota, porque pues van entre 25 puntos, las encuestas más cerradas hasta 35 puntos. O sea, la verdad es que va a ser una elección muy, muy holgada a favor de Claudia. Eh, y la posibilidad de lograr el plan C es absolutamente real. Y, por ejemplo, ayer se votó lo de las pensiones en el Senado, ahí estuvimos hasta las 3 de la mañana esta madrugada, y siguen votando en contra de lo que dice la gente, siguen votando en contra de lo que quiere el pueblo,
40,000 millones de pesos votamos para que se repartiera a los trabajadores que tienen pensiones muy bajas en este país. Y ellos dicen, es muy poquito dinero, no va a solucionar. Bueno, sí, no va a solucionar todo, pero de cómo están las afores a cómo se está haciendo este planteamiento, pues va a haber una gran diferencia. Yo les decía, para ustedes 40,000 millones de pesos es muy poco, pero hice varios ejercicios. Si se repartiera entre 40,000 trabajadores jubilados, pues a cada trabajador jubilado le tocaría 1 millón de pesos. ¿A poco es poco para un trabajador que le toque 1 millón más de lo que ya de por sí le va a tocar en su pensión? O si fuera entre 80,000 trabajadores, serían de a medio millón de pesos. O si fueran entre 400,000 trabajadores, pues sería un apoyo de 100,000 pesos más a cada uno de esos 400,000 trabajadores. Ah, no, pero ellos se lo querían dejar a la banca, se lo querían dejar a que lo siguieran manejando las afores privadas. Entonces, todo el tiempo ellos están votando en contra de la gente. O la última votación que tuvimos en la madrugada de prohibir las terapias de conversión. Entonces, se la pasan diciendo que están a favor de los derechos de la comunidad LGBT y votan en contra de la comunidad LGBT. Bueno, pues yo me pregunto cuántos mexicanos que son de la comunidad LGBT piensa votar por los panistas que votaron en contra o que se abstuvieron de votar a favor este derecho de todas las personas que deciden llevar su sexualidad como mejor prefieran. O, por ejemplo, los panistas en la Ciudad de México votaron en contra, o más bien se abstuvieron, de llevar a rango constitucional de la ciudad mi beca para empezar, esta beca que le da apoyo a todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México. Entonces votan en contra y después dicen, no, pero no estamos en contra de sus derechos. Pues esos son sus derechos. Eso es lo que nos toca como legisladores, votar en contra o a favor del pueblo. Entonces votaron en contra de la reforma eléctrica en el 2022. ¿Y qué les dijimos? La gente se los va a cobrar. ¿Y qué ocurrió? En 6 elecciones que hubo en el 2022, de 6 estados que gobernaban ellos, les ganamos 4. ¿Qué pasó en el 2023? Votaron en contra la reforma electoral, donde también la mayoría de la gente quería la reforma electoral. Y les dijimos, se los va a cobrar la gente en las urnas. ¿Qué pasó? Les damos el Estado de México. Y ahora 2024, votan en contra de las pensiones para los trabajadores. ¿Qué les decimos? La gente se los va a cobrar. ¿Y cómo se los va a cobrar? Pues con las gobernaturas y con el plan C. Entonces, la posibilidad de tener el plan C, pues cada vez se acerca más. Y si vemos la radiografía de los 9 estados que van a gobernatura, o sea, lo de Claudia, bueno, pues va a ser una victoria contundente, no hay que confiarnos, pero va a ser una victoria contundente. A nivel federal, vamos a lograr el plan C. Y después, a nivel de los estados, de los 9 estados que gobernamos o que van a la elección, 6 gobernamos, los 6 los vamos a retener. Y de los 3 que no gobernamos, podemos ganar los 3. Podemos ganarles Yucatán, podemos ganarles Guanajuato y podemos ganarle Jalisco a Movimiento Ciudadano. Entonces, la verdad es que las posibilidades son muy buenas. Es que son muchas características que están dando en esta elección que nos da para decir que nos va a ir muy bien. Primero, un presidente con una altísima aprobación. ¿Cuándo se había visto que a 4 meses de que saliera un presidente tuviera niveles de aprobación entre el 60 y el 70%? Nunca se había visto. Una gran candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, muy buenos candidatos a los gobiernos estatales, como el caso de Clara Brugada en la Ciudad de México, y, y un pueblo que dice, por fin estamos viendo un gobierno, un proyecto que está viendo por nosotros. Y, y bueno, y por el otro lado, pues la oposición ya no se movió de su estrategia, la misma estrategia con la que
o sea, la estrategia que iniciaron el 1 de diciembre del 2018 es con la que van a terminar. Yo espero que los próximos 6 años que van a poder seguir siendo oposición lo hagan un poco mejor. Necesitamos una mejor oposición en este país. Necesitamos una oposición propositiva, que no diga tantas mentiras, que plantee soluciones y no que nada más denoste y que diga todo está mal, es un desastre, y la gente ve su realidad y dice, no, era un desastre como estábamos hoy, estamos en un camino para recuperar muchas cosas que se perdieron en estos años de neoliberalismo. Entonces lo veo bien, no hay que confiarnos, todos tenemos la obligación de sostener este proyecto. Es un proyecto del pueblo de México, no es un proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum, de Clara Brugada, no, es un proyecto del pueblo de México y el pueblo de México tiene que sostener el proyecto, porque si hay una regresión, ¿quiénes son afectados? ¿Claudia Sheinbaum? ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿Clara Brugada? No, el pueblo. ¿Por qué? Pues porque los derechos que se han conseguido, los programas sociales que se han conseguido, un gobierno que hoy le dedica el recurso a atender a la gente, pues no lo veíamos con los gobiernos panistas y priistas. Y eso lo ha entendido la gente, por eso la gente va a salir a defender su proyecto. Entonces yo siempre le digo a la gente que yo también ando de candidato en un distrito aquí en la Ciudad de México, les digo, su chamba es que toda la gente que conocen, que están respaldando el proyecto, no se queden sin salir a votar. Hagan una listita de sus familiares, amigos, vecinos que dicen queremos votar por Morena, por la Cuarta Transformación, y hacer su trabajo de aquí al 2 de junio para que ninguna de esas personas se quede sin votar. Y eso es ayudar mucho a que continúe la transformación y que siga este camino que es en beneficio de la mayoría del pueblo de México. Oiga, senador, y ahorita que justamente me tocó el tema de las reformas que ya se han aprobado algunas y todavía están por avanzar otras, ¿qué pasó con lo de Mancera? Ayer vimos todos cómo se levantó y casi se le va a los trancazos el senador Miguel Ángel Mancera. ¿Qué pasó con eso? No, mira, este, no, nunca hubo riesgo de que Yo lo vi muy llegáramos. cerca. Yo sí lo vi. No, Tuvo que entrar estábamos hasta muy ahí el senador cerca. Monreal. No, estábamos muy cerca físicamente, porque pudo haber ocurrido, si se hubiera querido, un golpe pudo haber ocurrido, porque estábamos muy cerca. Y no era la intención. Mira, te platico rápidamente. Yo siempre debato sin personalizar. Soy de los más claros en el debate, de los más contundentes en el debate, pero nunca personalizo. Siempre digo los priistas, los panistas, etcétera, porque somos legisladores, pero también somos seres humanos, entonces tenemos que ser cuidadosos en personalizar. Entonces yo hablo de proyectos, yo hablo de qué defendemos nosotros y qué defienden ellos. Pero se subió una senadora del PRI a denostarme por el tema de la reconstrucción. Pues entonces ahí sí no puedo dejarlo pasar porque pues tiene que ver con la trayectoria de uno y con la honorabilidad de uno. Entonces subí a la tribuna a decir, no, senadora, usted está equivocada. Yo los 2 años y medio que estuve como comisionado de la reconstrucción en la Ciudad de México, entregué 6,000 viviendas, dejé 8,000 más en obra antes de irme al Senado y yo puedo entregar cuentas, entregué cuentas de mucho trabajo y de mucho avance en la reconstrucción, a diferencia del gobierno de Mancera, que a él le tocó el sismo y que no se hizo nada. Y le dije también, a diferencia del coordinador de los diputados federales del PAN, Jorge Romero, que era diputado conmigo en el 2017 y que querían ellos manejar el dinero de la reconstrucción de manera muy opaca. Eso fue lo que le dije. Y, y Miguel Ángel Mancera no estaba en el pleno cuando yo dije esto. Después llegó, yo creo que le malinformaron, pidió la palabra eh, para, para decir que yo lo había mencionado, pero en la práctica parlamentaria pedir réplica se tiene que hacer de manera inmediata. Y como ya estaba hablando otra senadora, otra oradora, pues ya la presidenta le dijo, no, pues se le pasó su oportunidad
Y yo de escaño a escaño le dije, oye, yo no empecé, ¿eh? Quien sacó el tema fue la senadora del PRI. Y yo no sé qué me escuchó, si me escuchó eso o no sé qué, y se aceleró y se paró y me reclamó, pero no pasó a mayores. Mira, todos los jueves debato con él en un medio de comunicación presencialmente, entonces este jueves nos vamos a ver en la mesa y seguramente ahí platicaremos. Pero bueno, también fue un debate ríspido lo de las pensiones, hablamos muchos, se dijeron muchas cosas, ya estábamos también un poco cansados todos, pues fue una sesión muy, muy larga y eran temas delicados, importantes para el país y yo creo que pues, ahí se juntaron varias cosas, pero no pasó a mayores. Es que mira, sinceramente muchas de las veces que subo a tribuna, pues como que se exaltan un poco los de la Sí, oposición, los como que ánimos, los ánimos. Aparte, entiendo que esta senadora era senadora de Morena y luego se pasó al PRI, de este grupo de legisladoras que traicionaron su conciencia, no sé ni cómo llamarle. así es, pero además les pasan datos, los leen como se los pasan y no miden que pues, dicen barbaridades, pues sí, pero no podía yo no subir a explicar y a decir que no, que se estaba equivocando de, de destinatario en sus comentarios, que no era yo el destinatario de sus comentarios y bueno, pues que más bien ellos que son el mismo proyecto político, PRI, PAN y PRD, pues que se pongan a platicar de que no saquen ciertos temas porque pues terminan ellos peor, Así porque es. nosotros no tenemos nada que ocultar, pero no pasó a mayores. Pues, senador, yo le agradezco mucho que nos visitara este viernes y pues ya sabe que este es su espacio. Pues muchas gracias, Meme. Yo siempre que soy entrevistado en estos medios, siempre reconozco la importancia de los medios alternativos como el tuyo. Aprovecho para hacerte propaganda y que colaboren todos los que lo ven, porque es muy importante que estos medios sean sostenidos por la gente, porque entonces si son sostenidos por la gente, pues pueden seguir siendo independientes. Porque tú no tienes una Afore, ¿verdad? Tu nombre. No, 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 hombre, no, ni tienes una, Afore, no ni tienes seguros, no, hombre. no digo, no me refiero que no tienes una Afore tuya, me refiero a Ah, que no tienes no, una hombre, empresa de ¿cómo? Afores. No, 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 ni que no, fuera un empresario no, deudor de no, impuestos. no tienes una cárcel que tú operes. No, No, tampoco somos no tienes un administradoras de hospital, penal. no tienes un hospital Menos, que te dio el de menos. gobierno de Peña o el de No, hombre, Calderón. No. no, Bueno, no, no. entonces apoyen Sí, no. entonces apoyen el periodismo independiente porque es muy importante. Porque la mayoría de los otros sí tenían ese tipo de intereses. Por eso también son medios que no les gusta la cuarta transformación porque se les cerró la llave. Mejor independencia en los medios, que puedan decir lo que quieran, que puedan expresar lo que quieran, que puedan criticar lo que quieran y que puedan tener aquí todas las voces, porque eso le hace mucho bien a la democracia mexicana y a la sociedad mexicana. Entonces, bueno, mi reconocimiento, Meme, a ti y a todos los que hacen periodismo libre en este país. Muchísimas gracias, senador César. Yo aquí le mando un abrazo y un agradecimiento como siempre y nos estamos viendo pronto. Igualmente, saludos, abrazo a Buenas todos. noches. Bye. Pues ahí lo tienen, no, pues no, aquí no les venimos manejando eso de la administración de empresas, pues ojalá, señor productor, ojalá se haga su hospital, aunque sea, no sé, por el bien de todos, primero los camarógrafos, no sé, algo así se me ocurre, pero no, todavía no estamos en esas condiciones, ¿verdad?